El proceso unificado de desarrollo de software. Visión general de proceso unificado. El proceso unificado se refiere a un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema de software. Además, este es un marco genérico que puede especializarse para una variedad de sistemas, áreas de aplicación, tipos de organización, niveles de aptitud y diferencia de proyectos. Este está formado por softwares interconectados a través de interfaces. Está dirigido por casos de usos, centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental. Los casos de usos es un apartado de funcionalidad que proporciona al usuario un resultado. Todos estos unificados constituyen el modelo de casos de usos que guían al proceso de desarrollo, diseño, implementación y pruebas. Centrado en la arquitectura de un sistema de software, este se describe desde diferentes puntos de vista del sistema de construcción. En este se incluyen los aspectos estáticos y dinámicos más importantes, dejando los detalles de lado. Iterativo e incremental es la división del proyecto en grupos para realizarlo en partes pequeñas. Esto genera interacción, que resulta un incremento ya que el flujo de trabajo es más activo, se realiza de manera planificada. El ciclo de vida del proceso unificado consta de 4 fases, que son inicio, elaboración, construcción y transición. Cada fase tiene disciplinas más importantes que son requerimientos o modelos, análisis, diseño, codificación y pruebas. Disciplina, requisitos, el modelo de casos de uso, disciplina, análisis, modelo de análisis y así sustantivamente. Para finalizar cada fase se requieren hitos. Cada hito se determina por la disponibilidad de un conjunto de artefactos. En estos pueden considerarse modelos conjuntos o documentos de progreso o desarrollo. La fase de inicio desarrolla una descripción del producto final y se presenta el análisis de negocios. El objetivo es ayudar en acortar el tiempo del proyecto. El hito que se alcanza es cuando llega a un punto de comprensión en necesidad de negocio y conjunto de funciones necesarias, además de la planificación de iteraciones y arquitectura preliminar. La fase de elaboración se termina a detalle de lo que se realizará en parte a la arquitectura que ya se planificó en el inicio, y los artefactos a utilizar mayormente se realizará como el software de arquitectural y en casos de prueba. Su hito se alcanza en cuanto se tiene descrito la funcionalidad de sistemas en arquitectura y los principales riesgos están mitigados, junto claro el plan de proyecto. La fase de construcción, en esta, durante la fase del producto en línea, la arquitectura crece a convertirse en un sistema completo, refiriéndose a todos los casos de uso que están implementados. El hito de esta fase hace referencia a la capacidad operativa inicial, pues este es un producto estable para usar, provee funcionalidad de valor y todas las partes están listas para comenzar la transición. La fase de transición, en este se cubre el periodo del proyecto del cual el software se puede lanzar de manera beta. Además de que esta fase, el hito es el lanzamiento del producto. Claro que en ese los objetivos fijados en el inicio ya se han alcanzado y el usuario está satisfecho. Un proceso conducido por casos de uso. Un modelo de casos de uso representa los requisitos funcionales. Se desarrollan las interacciones del modelo o del negocio, además de que se está determinando los requerimientos del sistema y funcionales para que el proyecto pueda llevarse a marcha. Serían los modelos de caso de usos. En este, asimismo, ayuda tanto al cliente como a usuario y desarrolladores
de comenzar y de cómo utilizar el producto final. La creación del modelo del análisis a partir de los casos de uso. Este es opcional, puesto que se describe la realización de los casos de uso y una descripción abstracta. Puede llegar a incrementar mientras más se analicen los casos de uso relacionados. Evolucionan según se vaya analizando de manera gradual. Este se divide en clases, pero cada una de sus partes a partir de la colaboración y responsabilidad de cada clase dada así específicamente cada rol sin repetir. Básicamente está incrementando las posibilidades. La creación del modelo del diseño a partir de modelo de análisis. En este se crea tomando en base el modelo de análisis cuando fue creado y es adaptado a un entorno particular. Se puede llegar a parecer al modelo de análisis puesto que tiene algunas similitudes, solo que este se guía más por diagramas de secuencia. Se puede manejar por subsistemas, puesto que los niveles más altos de organización de niveles, la organización se puede llevar a algo confuso. Por eso es mejor llevarlo por subsistemas de servicio, opcional, que de igual manera tiene maneras de organización de manera descendente o ascendente. Esto permite cambiar los propios subsistemas si llegara a tener el problema dentro de una propia implementación. Hola, mi nombre es Álvaro Alexis Martínez y yo les voy a presentar el tema descentrado de la arquitectura, la importancia y necesidad. El desarrollo de la arquitectura. La arquitectura se desarrolla mediante interacciones principalmente de la etapa de elaboración. El resultado de la fase de elaboración es la línea base de la arquitectura. Podría decirse que es un esqueleto del sistema que tiene muy pocos músculos de software. Los casos de uso son relevantes para la arquitectura, son resumidamente aquellos que mitigan los mayores riesgos del proyecto, aquellos que son más importantes para el usuario y aquellos que nos ayudan a cubrir todas las funcionalidades significativas. Esta agregación de modelos es la línea base de la arquitectura, es un sistema pequeño y delgado, tiene las versiones de todos los modelos que un sistema determinado contiene al final de la fase de construcción. Incluye el mismo esqueleto de subsistemas, componentes y nodos que un sistema definitivo, pero no existe la musculatura. En pocas palabras, es un sistema ejecutable, o sea que sí se puede ejecutar. La descripción de arquitectura. La línea base de la arquitectura es la versión interna del sistema al final de la fase de elaboración, el conjunto de modelos que describen esta lista base. El papel de la descripción de la arquitectura es guiar al equipo de desarrollo a través del ciclo de vida del sistema. La descripción de la arquitectura puede adoptar diferentes formas, puede ser un extracto de los modelos que son parte de la línea base de la arquitectura o puede ser una reescritura de los extractos de formas que sean más fácil leerlos. La vista de la arquitectura del modelo de diseño. En esta parte se presentan las clasificaciones más importantes para los arquitectos pertenecientes al modelo del diseño, los subsistemas e interfaces más importantes, así como algunas pocas clases son muy importantes, fundamentalmente clases activas. También presentan cómo se realizan los casos de uso en determinados casos de clasificadores. La vista de la arquitectura del modelo se despliegue. Presenta los nodos interconectados y las clases activas que se ejecutan en ellos identificados durante el diseño. Esto puede mostrarse en diagramas de despliegue. La vista de arquitectura del modelo de implementación. El modelo de implementación es una correspondencia directa de los modelos de diseño y de despliegue. Cada subsistema de servicio del diseño normalmente determina siendo un componente por cada tipo de nodo en el que se debe instalarse. Y esto sería el final para el tercer tema. El cuarto tema sería un proceso iterativo e incremental. Los procesos incrementales podrían clasificarse en
Desarrollo de pequeños pasos. La tercera clave importante del RUP consiste en desarrollar un producto software en pasos pequeños manejables. Planificar un poco, especificar, diseñar e implementar un poco. Integrar, probar, ejecutar un poco en cada iteración. Las iteraciones en las primeras fases tratan en su mayor parte de la determinación del ámbito del proyecto, la alimentación de los riesgos críticos y la medida que avanzamos a lo largo del proyecto y vamos reduciendo gradualmente los riesgos restantes e implementando los componentes que sería la forma de iteraciones que cambian, dando incrementos como resultado. ¿Por qué un desarrollo iterativo e incremental? Los puntos podrían ser para tomar las riendas de los riesgos críticos y significativos para el principio, para poner en marcha una arquitectura que guíe el desarrollo del software, para proporcionar un marco de trabajo que gestione de mejor forma los inevitables cambios en los requisitos en otros aspectos, para construir el sistema a lo largo del tiempo en lugar de hacerlo de una sola vez cerca del final cuando se cambie algo o se ha vuelto costoso, para proporcionar un proceso de desarrollo a través del cual la persona puede trabajar de manera más eficaz. La iteración genérica. Una iteración es un mini proyecto, un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales que obtiene como resultado una versión interna del sistema. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, buenos días. Estaré hablando yo sobre el tema o el subtema de conceptos clave, que es el número 5. En conceptos clave viene siendo o integrando procesos de ingeniería de software, lo que consiste a que obviamente en un proceso es un conjunto de pasos ordenados para alcanzar un objetivo. O sea, en ingeniería de software, el objeto es construir un producto de software o organizarse para extender uno ya existente. Lo que sigue después sería la disciplina. Una disciplina es una colección de actividades relacionadas vinculadas con el área específica del proyecto. O sea, a esto lo que se refiere es para hacerle saber a la persona una manera de facilitar las actividades que tienen que realizar para poder llegar o facilitarles llegar a un objetivo y facilitarles la manera en la que tienen que organizarse para la comprensión del proyecto. Así como, por ejemplo, a qué objetivo van a llegar. Un flujo de trabajo describe la secuencia en que se realizan las actividades de una disciplina, quienes la realizan, o sea, los trabajadores, ahorita hablaremos de eso en un momento, y qué artefactos producen. Ahí va, trabajador o rol. Un trabajador define un comportamiento o responsabilidad de un individuo o grupo de individuos trabajando en equipo, en el contexto de organizar ingeniería en software. Lo que sigue sería actividades. La actividad o actividades son realizadas por los trabajadores. Una actividad es algo que realiza un trabajador para proveer un resultado de valor en el contexto de un proyecto. Por medio de pasos, la actividad de descompuestas en pasos. Son descompuestas en pasos para organizarse más y seguir así un procedimiento más ordenado para poder realizar la actividad. Aquí tenemos unos procedimientos, podemos ver en la diapositiva que hay unas estrategias o distinguir tres categorías de pasos. Pasos de análisis, donde el trabajador comprende la naturaleza de la tarea, examinar los artefactos de entrada y formular las salidas. O sea, aquí el análisis es obviamente el trabajador trabaja en el campo en el que se realiza la investigación, ya sea en bibliotecas, ya sea en laboratorios, ya sea en mecánico, por ejemplo, también puede ser, ya sea en una fábrica también. Aquí lo que se examina los artefactos de entrada, o sea, la información que se mete a la investigación y a lo que se refiere o a lo que se quiere dar a conocer o a lo que se quiere descubrir, por así decirlo. Y fórmulas de salida, o sea, ya el producto final, o siendo así la información que puede ser pública o realizada al público para la lectura del mismo público.
Pasos de acción, donde los trabajadores creen o actualizan algunos artefactos. Aquí ya se comprende un poquito que obviamente es donde los trabajadores ya al hacer este proyecto o al empezarlo a hacer ya tienen una idea de lo que van a sacar o de lo que deben sacar. Así, por ejemplo, no sé, una cura, un juego, por ejemplo, también puede ser algún ejemplo, ya que se puede actualizar o se puede cambiar de alguna manera. Pasos de revisión, donde los trabajadores inspeccionan los resultados según determinados criterios. Esto viene siendo también de probabilidad, por ejemplo, también lo de qué tal gente quiere esto, qué otra gente quiere esto, qué otra gente quiere lo otro, que esta gente le gusta esto, no le gusta esto, que la gente no pudo realizar muy buenas acciones con esto. Eso viene siendo ese tipo de pasos de revisión. Y ahora vamos con los artefactos. Las actividades tienen artefactos de entrada y de salida. Un artefacto es un producto de un trabajo en un proceso. Los trabajadores utilizan artefactos para realizar actividades y producen artefactos como resultados de sus actividades. O sea, la salida y la entrada viene siendo el empiezo de la información o la extracción de la información. Como se ve en la imagen, se ve un procedimiento que se sigue por medio de sacar y meter, obviamente la información o sacarla ya como resultado. Al final del todo se ve que obviamente en un test plan. ¿Qué significa eso? Que ya tienen más bien un prototipo de un plan de lo que se irá a sacar del proyecto final. Ahora vamos con el siguiente subtema, que sería la captura de requisitos, el subtema número 6. El propósito fundamental de un flujo de trabajo de los requisitos es guiar el desarrollador hacia el sistema correcto. Hay diferentes puntos de la partida para la captura de requisitos. En algunos casos comenzamos haciendo un modelo de negocios o partimos de uno ya en desarrollo. En otros casos, si es un sistema acotado que no da soporte al negocio, podemos partir de un modelo de objeto sencillo, como un modelo del dominio, que se hablará en un momento también. Enumerar los requisitos candidatos. La lista de características deseadas en un sistema construyen los requisitos candidatos de cada característica que se requiera o se registre. Por ejemplo, nombre corto, descripción, estado, coste estimado de implementación, o sea, en el término de tipos de recursos, horas hombre, prioridad, nivel de riesgo, asociación a la implementación de las características, etcétera, etcétera. Bueno, ahora seguimos con algunos otros subtemas viniendo desde la adquisición de requisitos, si no me equivoco. Captura de requisitos. Comprender el contexto del sistema. Hay por lo menos dos aproximaciones para expresar el contexto de un sistema: modelado de dominio y modelado de negocio. Un modelo de dominio describe los conceptos importantes del contexto como objetos de dominio relacionados entre sí. La captura de requisitos funcionales. Los requisitos funcionales son capturados por medio de casos de uso que conforman del modelo casos de uso. Los casos de uso también capturan requisitos no funcionales específicos de un caso de uso determinado. La captura de requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales especifican propiedades del sistema, como restricciones del entorno o implementaciones, rendimientos, etc. Hay requisitos no funcionales específicos para un caso de uso u otros genéricos para la aplicación. Los que son específicos para un caso de uso pueden documentarse junto con el caso de uso correspondiente, por así decirlo. Y bueno, aquí vamos a explicar, obviamente ya antes no lo dije, lo debía haber hecho antes, pero aún así vamos a explicar el modelo de dominio. Un modelo de dominio captura los tipos, no dos, más importantes de objetos en el contexto del sistema. La clase de dominio aparece en tres formas típicas: objetos de negocio, que representan cosas que manipulan el negocio, como pedidos, cuentas, contratos, órdenes, etc. Objetos de mundo real y conceptos de lo que el sistema debe hacer, seguimiento, como aviación,
enemiga, misiles, trayectorias, etc. Sucesos que ocurrirán o han ocurrido, como llegada de un avión o una salida o una hora de la comida. Esto viene siendo también como, por ejemplo, no lo sé, ¿qué producto falló? En este evento el producto falló antes. En este evento va en el futuro, probablemente este evento funcione o le guste a la gente. También viene siendo la probabilidad de que la gente lo compre, la probabilidad de que la gente no lo compre, o que la gente utilice este producto, utilice esta área, por dar un ejemplo. Bueno, el objetivo del modelado de dominio es comprender y describir las clases más importantes dentro del contexto del sistema. El modelo de negocio es el siguiente, es un poco más complejo, pero bueno, no tan complejo, es algo más corto, pero aún así se comprende de la misma manera. El modelado de negocios es una técnica para comprender los procesos de negocios de la organización. El modelo de negocios del negocio está soportado por dos tipos de modelos UML. El moldeado de casos de uso y el moldeado de objetos y modelos de objetos. Un modelo de casos de uso del negocio describe el proceso de negociación de una empresa en términos de casos de uso del negocio y actores del negocio que se corresponden con los procesos del negocio y los clientes respectivamente. Otra sería un modelo de objetos. El modelo de objetos del negocio describe cómo cada caso de uso del negocio es llevado a cabo por parte de un conjunto de trabajadores que utilizan un conjunto de entidades del negocio y de unidades de trabajo. Bueno, ahora seguiremos con los artefactos. Ya han pasado varias veces en los que hemos dicho artefactos, pero ahora nos vamos a explicar. Los artefactos son utilizados en la captura de requisitos por casos de uso. Son modelo de casos de uso, actor, casos de uso, descripción de la arquitectura, vista del modelo de casos de uso, glosario, prototipo de interfaz de usuario. Vamos a explicar cada uno de ellos. Modelo de casos de uso. Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contiene actores, casos de uso y sus relaciones. Ahora, actores o actor, el modelo de casos de uso describe lo que hace el sistema para cada tipo de usuario. Sí, los actores serían los usuarios o las personas que interactúan con el modelo de casos. Cada uno de estos se representa mediante uno o más actores. Casos de uso. Los casos de uso son fragmentos de funcionalidad que el sistema ofrece para aportar un resultado de valor para sus actores. Para cada caso se debe detallarse su flujo de sucesos. Descripción de la arquitectura. La descripción de la arquitectura contiene una vista de la arquitectura del modelo de casos de uso que representa los casos de uso significativos para la arquitectura. Glosario. Podemos utilizar un glosario para definir términos comunes importantes que los analistas utilizan para describir el sistema o los sistemas. Prototipo de interfaz del usuario. Los prototipos de interfaz de usuario nos ayudan a comprenderlas y especificar las interacciones entre los actores humanos y el sistema durante la captura de requisitos, información, nombres, números, información requerida para esto. Y vamos con lo último que sería de este subtema, que serían trabajadores. Analizamos los trabajadores responsables de crear artefactos mencionados. Sí, los trabajadores crean esos artefactos por medio de un sistema o un diseño, por así decirlo. Un trabajador analiza los sistemas responsables de, y bueno, se hacen responsables de un modelo de casos de uso, actores que contienen, y un glosario. Especificar de casos de uso. Especificación de casos de uso asiste al analizar de un sistema en la descripción detallada de cada uso, de cada caso de uso. Responsable de caso de uso, es más que obvio. Diseñar la interfaz del usuario. Responsable de
prototipo de interfaz de usuario. Esto ya se ve muy bien como en qué área ocupan los usuarios. El especificador de casos de uso se ocupa del área que se vio en la diapositiva pasada, que es casos de uso. El diseñador de interfaz de usuario es más que obvio el prototipo de interfaz de usuario, y el arquitecto es responsable de descripción de la arquitectura. En la anterior se dijo que la descripción de la arquitectura son casos en los que se representan casos de uso significativos para la arquitectura del diseño. Bueno, esto ha sido todo por mi tema. Vamos para el siguiente, mis siguientes compañeros que siguen para sus exposiciones. Espero que se haya comprendido más o menos la explicación. Espero que les haya dado un poco la información que les hemos brindado. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Hoy vamos a ver análisis. Durante el análisis vamos a observar los requisitos que se encuentran en la captura de requisitos. Estos van a ser refinados y estructurados. ¿Y qué diferencias tiene entre el modelo de caso y el análisis? La diferencia es que el modelo de análisis está descrito en el lenguaje del desarrollador. No está detenido por los lenguajes que le impone el cliente. También está estructurado por clases y paquetes estándar, lo que esto es una vista interna de la estructura. También los desarrolladores deciden cómo debe ser diseñado e implementado en el sistema. No está limitado porque el cliente pone sus límites. También este modelo nos ayuda a que sea más puro y fino los requisitos, en el cual el lenguaje se basa en el modelo de objetos conceptual. Algunos de sus requisitos es dar especificaciones de los requisitos para que sean más precisos. Describe el lenguaje de los desarrolladores. Su estructura requiere los requisitos de un modo que facilite su comprensión, su participación, su modificación y en general su mantenimiento. Y aquí una tabla de cómo está dividido entre el trabajador y la responsabilidad que le tiene. El arquitecto tiene responsable el modelo de análisis, descripción de la arquitectura. El ingeniero de casos de uso es responsable de la relación de casos de usos, que sería el análisis. El ingeniero de componentes es responsable de las clases de análisis y paquetes del análisis. Aquí, como puedes ver, una imagen de cómo se relacionan del modelo de análisis, sistema de análisis, paquete de análisis, relación caso de uso, clase de análisis. Clase de análisis. Este representa una abstracción de una o varias clases o sistemas de diseño. Y sus principales características son que las clases siempre están en relación con los estereotipos básicos, que sería interfaz, control y entidad. Realización, casos de uso. Este analiza una colaboración dentro del modelo y describe cómo se lleva a cabo la ejecución de las clases de análisis. Y sus objetivos de análisis es la interacción de cómo se relacionan con todos los demás. El otro sería paquete del análisis. En el paquete proporciona un medio para organizar los artefactos del modelo en piezas manejables. A los trabajadores que habíamos visto antes sería el arquitecto. Este es responsable por la integridad del modelo, garantizando que sea correcto y fiable. Otro de los trabajadores es el ingeniero de casos de uso. Este también es responsable de la integridad de una o más relaciones del caso, garantizando que cumplan con los requisitos que se deben de cumplir. Y por último, el ingeniero de componentes define y mantiene responsabilidades, atributos y relaciones en varias o distintas clases, asegurando que toda la clase cumpla con los requisitos. El primero es análisis de la arquitectura. El propósito de este es
hacer que el modelo del análisis y la arquitectura sean idénticos a los paquetes del análisis, las clases de los evidentes y los requisitos especiales que tienen de común. El otro es analizar un caso de uso. Para esto, para saber identificarlo, es que las clases de análisis tienen objetivos necesarios para llevar el flujo de los sucesos y por último capturan algunos requisitos especiales. Después sigue analizar una clase. Los objetivos de esta es identificar y mantener responsabilidades dentro de la clase basadas en sus papeles. También es identificar atributos y relaciones. Después analizar un paquete. Los objetivos de esta es garantizar que el paquete es independiente de otros. Diseño. Durante el diseño moldeamos el sistema y su arquitectura para que soporte los requisitos funcionales y no funcionales. Una entrada esencial al diseño es el modelo de análisis. Diferencias entre el modelo de análisis y diseño. La diferencia consiste en que en un modelo de diseño es la implementación, mientras que el modelo conceptual es el análisis. Es específico para implementación y no genérico respecto al diseño. También cualquier número estereotipado no es limitado a 3 estereotipos como lo hace en el análisis, que es entidad, control, interfaz. Aquí podemos ver una imagen de una tabla del trabajador y su responsabilidad. El primero es el arquitecto, sería el modelo de diseño, modelo de despliegue, descripción de la arquitectura. El segundo sería trabajador, ingeniero de casos de uso, y su responsabilidad sería la relación de casos de uso. El segundo trabajador sería ingeniero de componentes, y su responsabilidad es clases de diseño, sistema de diseño e interfaz. Como aquí podemos observar en la imagen, dice el modelo de diseño, sistema de diseño, subsistema de diseño, clase de diseño y realización de caso de uso. En el modelo de diseño tiene como objetivo la descripción física de los casos, centrándose en los requisitos funcionales y no funcionales. Clase de diseño. Una clase de diseño es una abstracción de una clase o construcción similar a la implementación del sistema. Este utiliza un específico lenguaje como Java, C#, etc. También tiene una visibilidad de atributos y operaciones. La otra sería realización de casos de uso de diseño. Este es que se describe mediante diagramas de clases para mostrar los objetivos principales a realizar. También un diagrama de interacción, particularmente diagramas de secuencia. Y el último sería flujos de sucesos, diseño. Esta es una descripción textual que explica el diagrama y sus etiquetas. Subsistema de diseño. Los subsistemas de diseño es una forma de organizar artefactos del modelo como en piezas más manejables. Y también se dividen en subsistemas que pueden constar de clase de diseño, relaciones de caso de uso, interfaces y otros subsistemas. Interfaz. Las interfaces se utilizan para especificar las operaciones que proporcionan las clases y los subsistemas. También las interfaces contribuyen a una forma de separar las especificaciones de la funcionalidad en términos de operaciones. Descripción de la arquitectura. Es relevante en el modelo de diseño las responsabilidades. Una de ellas es la desintegración del modelo de diseño en subsistemas, sus interfaces y dependencias de entre ellos. También en las clases de diseño son fundamentales para las clases activas y clases centrales. Modelo de despliegue. El modelo de despliegue es un modelo con objetivos que describe la distribución física del sistema. Trabajadores. El primer trabajador es arquitecto y su responsabilidad es el modelo de diseño, modelo de despliegue, descripción de la arquitectura. El otro trabajador es ingeniero de casos de uso. Este es responsable de la realización del caso de uso, que sería el diseño. El último trabajador sería ingeniero de componentes. Es el responsable de clase de diseño, subsistema de diseño, interfaz. Como podemos ver aquí hay un flujo de trabajo.
donde se encuentra el arquitecto, ingeniero de caso de uso e ingeniero de componentes. El primero que está aquí es el diseño de arquitectura. El objetivo de la arquitectura es bosquejar los modelos de diseño, identificando los nodos y configuración de red y los subsistemas e interfaces. Diseño de un caso de uso. Los objetivos del diseño son identificar clases y subsistemas necesarios para llevar a cabo el caso de uso. Distribuir el comportamiento del caso de uso entre los objetos del diseño. Diseño de una clase. Para definir estas llevan sus operaciones, sus atributos, relaciones, métodos y ciclos de vida. Y por último será diseño de subsistema. Los objetivos de estos son garantizar la dependencia de otros subsistemas y que garantice el subsistema las interfaces correctas. Yo soy Juan Alejandro Camacho Navarro, voy a hablar sobre el tema de implementación. En la implementación empezamos con el resultado del diseño, implementamos el sistema en términos de componentes, es decir, implementamos ficheros de código de fuente, scripts, ficheros de código binario, ejecutables y similares. La implementación es el centro durante las iteraciones de construcción, aunque también se lleva a cabo trabajo de implementación durante la fase de elaboración para crear la línea base ejecutable de la arquitectura y durante la fase de transición para tratar datos de efectos tardíos. Los artefactos. El primer artefacto es el modelo de implementación. Es un modelo de objetos que describe la realización física de los elementos del modelo de diseño. Componente es el empaquetamiento físico de los elementos de un modelo, como son las clases en el modelo de diseño. Algunos son ejecutable, es un programa ejecutable en un nodo. File, fichero que contiene el código fuente o datos. Library, librería estática o dinámica. Table, una tabla de base de datos. Document, un documento. Stubs, es un componente con una implementación esquelética de propósito especial que puede ser utilizado para desarrollar o probar otro componente que depende del stub. Subsistema de implementación proporciona una forma de organizar los artefactos del modelo de implementación en trazos más manejables. Se manifiesta a través de un mecanismo de empaquetamiento concreto en un entorno de implementación determinado. En Java es un paquete, en Visual Basic es un proyecto, en C++ es un directorio de ficheros, en una herramienta de modelado es un paquete. Los subsistemas de implementación están muy relacionados con los subsistemas de diseño, con los cuales tienen una traza uno a uno, como se puede observar en la imagen. Interfaz son utilizadas para especificar las operaciones implementadas por componentes o subsistemas de implementación. Descripción de la arquitectura. Tiene la visión de la arquitectura del modelo de implementación. Los siguientes artefactos son considerados arquitectónicamente significativos. Descomposición del modelo de implementación de subsistemas, sus interfaces y descomposición entre ellos. Componente clave que siguen la traza de las clases de diseño significativos arquitectónicamente. Plan de integración. Describe la secuencia de construcciones necesarias en una interacción. Describe lo siguiente para cada construcción. La funcionalidad que se espera sea implementada en dicha construcción. Las partes del modelo de implementación que están afectadas por la construcción. Los trabajadores. Arquitecto es el responsable de la integridad del modelo de implementación y asegura que el modelo como todo es correcto, completo y legible, y es responsable del modelo de implementación, el modelo de despliegue y la descripción de la arquitectura. El ingeniero de componentes define y mantiene el código fuente de uno o varios componentes, garantiza que el componente implementa la funcionalidad correcta. Integrador de sistemas es el responsable del plan de integración de construcciones. Flujo de trabajo. Empezamos con la implementación de la arquitectura. El propósito es esbozar el modelo de implementación y su arquitectura mediante la identificación de los componentes significativos arquitectónicamente, la significación de componentes a los nodos de las configuraciones de redes relevantes, integrar el sistema. Los objetivos son crear un plan de integración de construcciones, integrar cada construcción antes que sea sometida a pruebas de integración, implementar un subsistema. El propósito es asegurar que un subsistema cumpla con su papel en cada construcción. Implementar una clase. El propósito es implementar una clase de diseño en un componente físico. Esto incluye un esbozo de un componente fichero que contenga el código, generar el código fuente a partir de la clase de diseño y de las relaciones que participan,
Implementación de las operaciones de clase de diseño en forma de métodos. Comprobar que el componente proporciona las mismas interfaces que la clase de diseño. Realizar prueba de unidad. El propósito es probar los componentes implementados como unidades individuales. Existen dos tipos de prueba. Prueba de especificación, que verifica el comportamiento de la unidad observable externamente. Prueba de especificación, que verifica el comportamiento de la unidad observable externamente. Prueba de estructura, verifica la implementación interna de la unidad. El siguiente y último tema son las pruebas. Los objetivos de estas son planificar las pruebas necesarias en cada iteración, incluyendo las pruebas de integración y las pruebas de sistema. Diseñar e implementar pruebas creando los casos de prueba, procedimiento de prueba, creando componentes de prueba para automatizar las pruebas y finalmente realizar las pruebas. Los artefactos de estas pruebas son: modelo de pruebas. Describe cómo se prueban los componentes en el modelo de implementación. Es una colección de casos de prueba, procedimientos de prueba y componentes de prueba. Caso de prueba. Especifica una forma de probar el sistema, incluyendo las entradas o resultados con los que se ha de probar y las condiciones en las que se va a probar. Procedimiento de prueba. Especifica cómo realizar uno o varios casos de prueba o partes de estos. Componente de prueba. Automatiza uno o varios procedimientos de prueba o parte de ellos. Plan de prueba. Describe las estrategias, recursos y planificación de la prueba. Incluye definición del tipo de prueba a realizar por iteración, sus objetivos de nivel de cobertura y código necesario. Defecto. Es una anomalía del sistema. Normalmente se utiliza para localizar cualquier cosa que los desarrolladores necesiten registrar como síntoma de un problema. Evaluación de prueba. Es una evaluación de los resultados de la prueba. Los trabajadores. Diseñador de pruebas. Es el responsable de la integridad del modelo de pruebas, asegurando que el modelo cumpla con su propósito. Este se dedica a planear las pruebas, seleccionarlas y describirlas, los casos de prueba y los procedimientos de prueba. Ingeniero de componentes. Es el responsable de los componentes de prueba que automatizan algunos de los procedimientos de prueba. Ingenieros de prueba de integración. Es el responsable de realizar las pruebas de integración que se necesitan para cada construcción producida en el flujo de implementación. Documenta los defectos que aparecen como resultados de las pruebas de integración. El ingeniero de pruebas de sistema es el responsable de realizar pruebas de sistema necesarias sobre una construcción que muestra el resultado de una iteración completa. Las pruebas se llevan a cabo para aplicar las iteraciones entre los actores y el sistema. El flujo de trabajo. Lo primero es planificar la prueba, describir una estrategia de la prueba, estimar los requisitos para la prueba, recursos humanos y sistemas necesarios. Lo último es planificar el esfuerzo de la prueba. Diseñar la prueba. Se identifica y describe los casos de prueba para cada construcción. Identificamos y estructuramos los procedimientos que prueba, especificando cómo realizar los casos de prueba. Implementar la prueba. Automatizar los procedimientos de prueba creando componentes de prueba, si esto es posible. Realizar pruebas de integración. Realizar las pruebas de integración relevantes ejecutando los procedimientos o componentes de prueba correspondientes. Comparar resultados de las pruebas con los resultados esperados e investigar resultados no esperados. Informar defectos a los ingenieros de componentes responsables de los componentes que registran fallas. Informar los defectos a los diseñadores de pruebas, quienes usan los defectos para evaluar los resultados de las pruebas. Realizar prueba del sistema. Una vez finalizadas las pruebas de integración, se realizan las pruebas del sistema de forma similar. Evaluar la prueba. Se comparan los resultados de las pruebas con los resultados esperados. Se utilizan métricas. Compleción de pruebas. Indica un porcentaje de casos de prueba que han sido ejecutados y el porcentaje de código que ha sido probado. Fiabilidad. Se basa en el análisis de las tendencias de los defectos detectados y en las tendencias de las pruebas que se ejecutaron con el resultado esperado. Esto ha sido todo de mi parte. Mis temas fueron implementación y pruebas. Gracias.